¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Bienvenido a Desde las Cámaras, el único programa de la televisión abierta mexicana que se ocupa exclusivamente de los temas del Poder Legislativo, lo que ocurre en la Cámara de Diputados, la de Senadores, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y los congresos locales. Yo le envío un saludo a nombre de mi compañera Adriana Sarurzo y Néstor Ojeda. Vamos a la información. Pues los trabajos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión fueron marcados por dos sucesos muy relevantes que se dieron esta semana. Uno, el hackeo en el que se presume que 400 millones fueron sustraídos del sistema bancario mexicano y que afectó a 20 de unas poco más de 50 instituciones bancarias de nuestro país, y la renuncia de Margarita Zavala a la candidatura presidencial independiente. El hackeo financiero a diversos bancos en el país generó preocupación en el Congreso de la Unión. De ahí que senadores y diputados plantean llamar a reunión de trabajo urgente al gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León Carrillo. A todas luces es pertinente y oportuna. No hay ninguna resistencia de parte nuestra, por el contrario, parece de la mayor relevancia el asunto. Los legisladores buscan conocer cómo sucedió, los alcances que tuvo y las pérdidas reales del robo cibernético, que han puesto nerviosa no solo a la banca, sino a millones de cuentavientes. Y es claro que tenemos una situación en la que debe intervenir el Congreso Federal, por lo menos para tener la información de primera mano. Porque hay nerviosismo en la gente que tiene sus depósitos y que está haciendo ciertos pagos a través de una plataforma como SPAY, que controla el Banco de México. Entonces, si este nerviosismo crece y la gente no siente que su dinero está seguro en los bancos, nos puede generar un movimiento muy complicado en materia financiera. Para algunos, el hackeo es un tema de seguridad nacional que debe ser atendido, investigado y sancionado con urgencia. El Banco de México tiene una responsabilidad central y que no se conoce los alcances, la magnitud de todo este problema, para ver si podemos sacar adelante que haya una información directa por parte del gobernador del Banco de México en próximos días a esta comisión permanente. Y es que dicen que también es necesario conocer qué medidas se tomarán para hacer frente al hackeo y que este no se vuelva a repetir. Sí tenemos que tener la información correcta de qué es de cómo se va a prevenir en un futuro y resguardar el sistema financiero. Se espera que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión busque un acuerdo que permita agilizar la reunión del titular de Banjico con senadores y diputados. Esto es lo que dijeron senadores y diputados respecto a la renuncia de Margarita Zavala a la candidatura presidencial independiente y cómo impacta esto al proceso electoral mexicano. Desconozco cuáles son sus razones, sus motivos, hay que escucharlos para, ya conociendo lo que ella nos exprese o exprese al país de las causas, motivos que sustentó, en las que sustentó su decisión, pues entonces ya sería factible hacer algún comentario al respecto. Pues no se ha visto en mayor tema, porque cuando un ciudadano apoya un candidato independiente, espera un proyecto independiente, no se sume a un partido. Y bueno, esperemos a ver cómo se deshoja la margarita para ver de qué lado de estos proyectos cae su apoyo. Y hasta el Congreso de la Unión llegan los ecos del conflicto en Medio Oriente, avivado por la decisión de Donald Trump de trasladar la Embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, lo que ha causado la indignación del pueblo árabe. Y precisamente sobre los derechos del pueblo palestino se presentó una exposición allí, en la Cámara de Diputados. Ante legisladores mexicanos y diplomáticos extranjeros, el embajador de Palestina en México culpó a Estados Unidos de agudizar la crisis entre palestinos e israelíes. Pidió el apoyo de la comunidad internacional para hacer valer la resolución de la ONU que ordena a Israel frenar las agresiones en contra de los palestinos. Esta arrogancia y el desdén de los Estados Unidos hacia los derechos de nuestro pueblo prueban que estos, en lugar de ser parte de la solución, han decidido ser parte del problema. Ante esto, los palestinos reafirmamos
que la inauguración de la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén ocupada ayer no altera el estatus legal de la ciudad, ni legitima su anexión ilegal por parte de Israel. Jerusalén es y seguirá siendo la capital eterna de Palestina. En el marco de la exposición fotográfica conmemorativa a los 70 años del Día de la Catástrofe, que recuerda la invasión y el genocidio del pueblo palestino por parte de grupos paramilitares sionistas, el diplomático reconoció la decisión de México de no cambiar su sede diplomática. Queremos expresar nuestra gratitud y reconocimiento a México y a todos aquellos estados que han asumido una posición digna de respeto a la ley internacional, al decidir no trasladar sus embajadas y no participar en la inauguración de la embajada estadounidense. Y le seguimos reportando las discusiones que se dieron en la conferencia permanente de congresos locales de nuestro país, la COPECOL. COPECOL debiera ser primero respetuosa de lo que se determine en los congresos locales. Yo lo que creo es que COPECOL debiera definir las líneas estratégicas de trabajo legislativo, es decir, dialogarlo con las entidades, con los congresos locales, definir una agenda, qué temas debiéramos tocar y a lo mejor invitar a que ese rezago legislativo fuera cada vez menor. Y a lo mejor a reflexionar o a debatir también el por qué hay iniciativas seguramente en todos los estados atoradas o guardadas en el cajón o que a lo mejor por un interés político en especial no caminan. Yo creo que esta es la instancia para debatirlo, ¿no? ¿Y qué le parece si ahora vamos con la entrevista de mi compañero Víctor Sánchez Baños? El tema, TLC, el entrevistado, Agustín Basabe. México, en el mapa geopolítico y comercial del mundo, representa intereses muy importantes en todo el orbe. Pero, ¿cuál es esa posición y cómo debemos explotarla? Platicaremos con el diputado Agustín Basabe, quien es el presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. México debe tener la inteligencia, la visión estratégica, no táctica, estratégica, de la relación internacional, las relaciones internacionales y jugar con las cartas que nos beneficien a nosotros. Más allá, insisto, de presiones de un solo país. Sí, Estados Unidos es este elefante, como diría el padre del actual primer ministro de Canadá, Trudeau, que decía que vivir junto a Estados Unidos era como dormir con un elefante. Decía, aun cuando el elefante quiera ser afectuoso, te puede aplastar. Bueno, sí, es muy difícil ser vecinos de esta superpotencia, pero por eso se necesita todavía más sagacidad, más astucia para mover el tablero de ajedrez en el juego global. Tenemos que hacerlo con mucha inteligencia, con mucha firmeza. Cuando yo digo que se necesita más dignidad y más firmeza, no me refiero a que David, si me vale la analogía, a que David se agarre a patadas a Goliat. Me refiero a que David agarre la onda. A eso me refiero, que haya inteligencia y que haya firmeza. El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México representa el dar bienestar, inversión y sobre todo certidumbre a más de 600 millones de seres humanos. Por eso es fundamental que los mexicanos logremos también tener certeza en ese Tratado de Libre Comercio y sobre todo bienestar para 130 millones de mexicanos que lo necesitamos. Sobre todo necesitamos inversión, empleo y mucha certidumbre. Y además México se convierte en un punto estratégico en el mapa geopolítico donde las grandes potencias también quieren participar en el Telecán. Por eso nosotros debemos convertirnos en esa bisagra, pero esa bisagra vale mucho dinero y mucho poder. Gracias, Víctor. Y vamos ahora con mi compañera Alicia Salgado, nuestra experta en temas económicos y financieros. Alicia. Hola Néstor, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Bueno, fíjate que al término del periodo legislativo
se aprobó, de hecho fue a lo largo del periodo legislativo, primero en la Cámara de Diputados y después en el Senado, se aprobó una iniciativa que es de alto impacto en materia de productividad en el país, la Ley de Mejora Regulatoria. Nosotros tenemos un sistema que ha funcionado relativamente bien para efectos del sector público o de la administración pública central y se han reducido paulatinamente el número de trámites y requisitos que hay en el país. Se estima que un empresario, o los ciudadanos en su conjunto, tenemos que enfrentar trámites regulatorios a veces tan absurdos que tienen un costo aproximado del 6% del Producto Interno Bruto. Imagínate. Eso es burocracia, o sea, cumplir con todas las licencias, obligaciones, permisos, autorizaciones que te ponen las diferentes instancias del poder público. Puede ser el poder público o puede ser el orden de gobierno. Por eso esta iniciativa es tan importante porque, por ejemplo, además de que aprovecha este cambio tan sutil en las leyes, que es convertirlas de leyes federales a leyes generales, que obligan a los congresos de los estados en un tiempo de un año aproximadamente a legislar en sus estados en la materia para homologar igual los trámites regulatorios que se requieren. Hoy, por ejemplo, una licencia de construcción la tiene facultada para tal o el tipo de suelo en el que puedes construir o no construir el municipio. Y las autoridades municipales tienen criterios tan variados como delegados de la Ciudad de México, o sea, una licencia de construcción puede costar de manera, o tener un costo diferente o requisitos diferentes entre la Álvaro Obregón y la Coajimalpa, aunque para ti, para mí, solo los separe una calle y a veces ni eso. En fin, son temas que realmente no te estoy contando algo distinto, es como eso de las licencias, del pago de derechos de automóvil. Te cambias de municipio y son diferentes, en un lugar existen, en otros no, en otros se cobra sobre la factura con IVA o sin IVA. Es un tema. Bueno, pues eso se acaba con esta iniciativa, Néstor. Sí, se ven obligadas las autoridades municipales con el Estado para homologar los mismos trámites generales y también para abrir negocios, para cerrarlos, para cobrar cualquier tipo de trámite administrativo y a su vez los estados se ven obligados a ponerse de acuerdo con todos los estados para emular a la federación. Esperemos que efectivamente se trate de la mejor reforma regulatoria. ¿Tú qué opinas? Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Ya estamos de regreso aquí en Desde las Cámaras. Está con nosotros en el estudio la diputada del Partido Verde Ecologista de México, Alma Arzaluz, para hacer un balance de lo que fue en materia ambiental, todo el trabajo legislativo que se dio en esta legislatura, en este Congreso, en esta Cámara de Diputados, que bueno, ya terminó sus trabajos. Diputada Arzaluz, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Néstor, muchas gracias por la invitación, con el gusto de estar aquí con ustedes. Gracias a ti. A ver, cuéntanos, ¿qué sí y qué no caminó en materia de legislación ambiental en el Congreso? Y si podemos decir que hay un saldo positivo o todavía estamos debiendo en materia ambiental en lo que es nuestra legislación. Mira, me voy a ir brevemente porque serían muchos temas y te agradezco esta oportunidad de poder platicar cuáles son los temas que sí y que no. Bueno, ¿cuál es sí el tema de la erradicación del uso de mamíferos marinos en todos los eventos y shows que se hacen en acuarios y demás? El tema de la educación ambiental que seguimos promoviendo, que el Partido Verde siempre ha sido impulsor de este tema. El tema de residuos sólidos, en el tema de evitar el uso del popote, el uso responsable del popote, que también es una iniciativa que caminó y que va bien. Y bueno, el tema de la ley de biodiversidad, que esa digamos que quedó la mandaron del Senado a Cámara de Diputados y se quedó en observación en algunas adecuaciones, pero considero que es una iniciativa muy productiva y muy beneficiosa para el tema de biodiversidad. Uno de los temas más relevantes y que tuvieron una gran repercusión en los medios fue el tema de la ley forestal. Sí. Al parecer tenemos una ley forestal como no teníamos y que nos puede abrir la puerta, porque todo depende de la voluntad política de autoridades, organizaciones y ciudadanos, para que nuestros bosques, nuestras selvas, se conserven, se reforesten, se respeten.
Es correcto, Néstor. Fui promovente de esta ley, es una ley que con mucho orgullo la comparto y bueno, fui acompañada obviamente de mi partido, el Partido Verde Ecologista de México, en la cual es una ley que es una nueva ley completamente, se adecúa al Acuerdo de París. La última ley que teníamos era del 2003 y esta es una ley que caminó actualizándose 15 años después con el Acuerdo de París, con todo el tema de cambio climático y es una ley que construimos con cada uno de los sectores, con la parte política, tanto en el Senado como en Cámara de Diputados, con la parte de ONGs, con la parte del sector forestal importantísima y con la parte también de gobierno federal, fuimos acompañados con cada uno de ellos. Entonces, te platico muy breve cómo se dio esta ley. Bueno, fue una ley que se construye en Cámara de Diputados, la mandamos al Senado y del Senado nos la mandan con varias adecuaciones, que se trabaja con varios de los senadores, alrededor de 61 adecuaciones, que a pesar de que ya la habíamos trabajado también en Cámara de Diputados con varias adecuaciones, cuando llega al Senado se le hacen varias adecuaciones que te comento, que son 61. Se manda para la Cámara de Diputados y bueno, y se aprueba finalmente en este último periodo de sesiones, que trae varios beneficios, muchos beneficios que, como te digo, principalmente es que vayamos a la par con el Acuerdo de París. El tema de cambio climático, si nos vamos al 2003, al 2015, pues han sucedido muchas cosas en el tema ambiental. Entonces viene el tema de política de fuego, el manejo de la política de fuego, que es importantísimo, el tema de aquellos productores del sector agrario que vayan acompañados también con el sector ambiental, que se trabajó también esa parte con Zagarpa, que fueran caminando conjuntamente, la parte también de que se vean beneficiados aquellos que cuiden los bosques con algún bono productivo, económico. Entonces trae muchos sectores beneficiosos y con los cuales yo creo que va a caminar muy bien ahora que nuevamente se continúe con las COP, que vamos trabajando en tema ambiental, la próxima COP 24, vamos a ir con esta iniciativa que ya fue aprobada y que vamos caminando con el Acuerdo de París. A ver, yo te diría, vamos viendo por sector. Sabemos que en mucho la pérdida de nuestras áreas forestales, por un lado, tiene que ver con un componente social y con un componente que tiene que ver con la naturaleza. Nuestro país, pues lo hemos vendido como el cuerno de la abundancia, pero es un país que tiene una orografía complicada. Tiene un par de llanuras costeras muy productivas, pero tiene unas zonas cerradas que son agrestes, una zona norte seca. Así que, pues lo que son nuestras selvas en el sur y nuestros bosques en las sierras, pues tienen que protegerse, pero tienen estos dos componentes, uno el de la naturaleza y otro el de la pobreza, que pues la gente a veces tira bosques para sembrar, para comer, o también tenemos los que hacen negocio, talan ilegalmente, depredan nuestros bosques, o los que también hacen negocio porque quieren hacer pues desarrollos inmobiliarios. ¿Qué de protección y de beneficios vamos a tener a partir de esta ley? Exactamente, dices temas muy certeros, Néstor. Parte de esta ley, el mayor beneficio de esta ley es lo que te comentaba hace rato, que se vean beneficiados económicamente aquellos que sepan cuidar sus bosques, siempre y cuando acrediten de manera legal que son parte de esa parte del bosque, ¿no? De esa parte también del sector agrario, que van acompañados. Entonces, que vayan trabajando conjuntamente y quitar esa mala cultura que existe en la parte de estar talando y no reforestar. Entonces, es precisamente ese punto al que se está llegando, cambiar esa cultura, hacerles entender que, ok, te puedes ver beneficiado por el tema de talar, pero siempre y cuando obviamente con una tala legal, no ilegal, pero también puedes volver a reforestar y verte beneficiado con una parte económicamente. Vemos ejemplos como Canadá, que es un país que vive en una muy buena medida su economía de lo forestal, pero que siguen conservando sus bosques porque los van reforestando. Y aquí no ocurría tal. ¿Qué incentivos, además de el dinero, ¿no? del pago, tienen los que viven de los bosques para pues estar reforestando? ¿Cómo los va a acompañar la autoridad a partir de esta ley? Mira, obviamente se trabaja con los tres sectores de gobierno, ¿no? Gobierno federal, gobierno local. Entonces, la parte de la comunidad es importantísima. El integrar a las comunidades indígenas, que también es una parte que se vio muchísimo, el tema de las salvaguardas, que vayan acompañados de este trabajo en el tema de reforestar, cuidar, proteger todo lo que es el tema de los bosques.
Entonces, van a ir trabajando conjuntamente y siempre se va a manejar también una parte que incluye también al gobierno local, a las comunidades, de manera conjunta, que todos aquellos acuerdos que quieran llegar en temas de poder hacer uso y en el tema de tala y de reforestación, van a ir acompañados de un consejo que se conforma por la parte civil, la parte social y la parte de gobierno. O sea, todos se hacen responsables de los bosques. Así es, correctamente. ¿Y qué ocurre con la parte de la tala ilegal? En esta parte que pues no podemos evitar, por desgracia, ¿cómo, digamos, se blindó para tratar de ir acotando la tala ilegal? Bueno, es mucha la parte de cultura, tú lo sabes bien, Néstor. Puede existir obviamente esta ley que ya rige y pone más en orden cada uno de estos sectores, pero también es mucho la parte de cultura y de cooperación de la sociedad. Porque quien quiera infringir la ley, pues obviamente siempre existe, pero también obviamente está la parte de la Profepa, que es donde le corresponde actuar, la parte de CONAFOR y la parte de Semarnat. Entonces deja muy claro también esta ley cuáles son las atribuciones de CONAFOR, cuáles son las atribuciones de Semarnat, y acompañado siempre obviamente también de la parte de Profepa. Hay una parte también de la naturaleza que tiene que ver con la investigación. También nuestros bosques son víctimas de plagas. Hay un escarabajo, el Dendroctonus, y la CONAFOR es precisamente una institución que se vincula con universidades, centros de investigación para buscar cómo ir defendiendo también de esa parte que también es de la naturaleza, que son las plagas, a nuestros bosques. ¿Hay incentivos para que tenga más recursos y haya más investigación en esta ley en la Comisión Nacional Forestal? Es correcto, sí los hay. Y esta parte que mencionas también es muy importante. Parte de esta ley es agilizar los requisitos que cuando llegas a la CONAFOR o a la Semarnat, tú como cuidador de esa parte del bosque, te digo, siempre manejando la parte legal, ¿no? Que veas, o sea, que identifiquen que sí eres legalmente parte de esa propiedad. Eres ejidatario, propietario, pequeño propietario. Exactamente. Entonces, siempre y cuando demuestres que eres parte de esta parte del bosque, entonces te verás con una agilidad más en los requisitos, porque antes era un poco un poco dificultoso el tema de poder ir entonces a la Semarnat y ahora a la CONAFOR. Ahora queda específicamente estipulado cuáles son las atribuciones, hasta dónde de la CONAFOR y hasta dónde de la Semarnat. Entonces, en el tema de plagas que mencionas, precisamente esto ya queda estipulado totalmente, lo vas a tramitar en CONAFOR. Investigación y desarrollo, Totalmente. Investigación científica. ¿Va a haber más dinero para esto gracias a esta ley? ¿Hay algún incentivo para que las universidades privadas, por ejemplo, entren al tema y pues hagan su aporte? Porque, por ejemplo, los que han estado involucrados en su mayoría son las universidades estatales, la de Sonora, el CIMBESTAB, sí, claro. El Instituto Nacional de Biología de la UNAM, son las entidades públicas, pero que hay un incentivo mayor. ¿Hay algún articulado que diga? Se manejan algunos incentivos, Néstor, pero obviamente toda ley es perfectible y es algo que ahorita este gran paso que estamos dando con estos incentivos que se van a empezar a dar es un gran adelanto, ¿no? Entonces, obviamente estamos dejando el precedente de esta nueva ley forestal y yo creo que se puede ir manejando más adelante a través de un reglamento cómo se pueden operar mejores beneficios en el tema de investigación. Ahora, nos queda un minutito para terminar. ¿Qué le faltó a esta ley? ¿Qué te hubiera gustado avanzar más en esta ley? Porque al final hubo que conjuntar al sector del gobierno federal, a las organizaciones de profesionales forestales, a los comuneros, ejidatarios y pequeños propietarios, a los gobiernos estatales. ¿A dónde te hubiera gustado llegar más allá? Mira, yo creo que me haces una pregunta un poco difícil. Yo creo que es una ley que considero que tiene un gran avance, se puede siempre perfeccionar y yo creo que en la parte de investigación que tú tocaste ahí, sí podemos tener muchas nuevas propuestas que se puedan mejorar dentro de esta iniciativa. Entonces, pero yo creo que, y me considero muy orgullosa de haberla presentado, y yo creo que es un gran avance, como te digo, al inicio de esta entrevista, el estar a la par con el tema del Acuerdo de París es un gran avance para México, para los forestales, para las ONGs y para la sociedad civil también. Y además, para que no nos digan que no se puede, yo conozco el ejido de San Juan Nuevo Parangaricutiro. Es un ejido forestal, es un ejido rico, a grado tal que ellos
Ellos mandan casas prefabricadas en madera a Canadá. Sí se puede. Es correcto, así es. Muy Muchas bien. gracias, Néstor. Diputada Alma Arzaluz, muchísimas gracias. Diputada del Partido Verde. Pues así está. Nueva ley forestal, avances en materia ambiental en el Congreso de la Unión. Se nos acabó el tiempo, debemos despedirnos, pero lo invitamos a que el próximo jueves esté con nosotros aquí en Desde las Cámaras, el único programa de la televisión abierta mexicana que se ocupa únicamente de los temas legislativos, lo que pasa en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y los congresos locales. Buenas noches, nos vemos el próximo jueves.